en el cuerpo, nos tenemos que alimentar en el espíritu. Gloria a Dios. Y yo siempre tengo hambre y sed de la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gracias de estar aquí? Vamos a orar. Vamos a orar. Padre eterno, Dios de misericordia, en el nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre, te doy las gracias, Espíritu de Dios, porque estás conmigo, porque me ayudas a predicar tu palabra, que sabes que es mi mayor y único anhelo. Te ruego en esta hora, Padre eterno, que tú ates, reprendas y eches fuera a todo lo que quiera oponerse a que tu divina presencia y tu divina palabra se glorifiquen, Dios mío, con perfección en nuestras vidas y en este lugar de oración. Te ruego, Padre, que tú nos hables con voz poderosa, porque, Señor amado, sin profecía el pueblo se desenfrena. En el nombre de Jesús, obra, Espíritu de Dios. En ti está toda mi confianza y creo que ya tú lo has hecho. Amén y amén. Y el Espíritu Santo titula este sermón Una iglesia sorda. Vamos a abrir todas nuestras Biblias en Mateo. Proverbios capítulo 29, verso 18. Proverbios 29, 18. Está en algún lugar entre Génesis y Apocalipsis. Y leemos todos, yo en voz alta y ustedes con la vista, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Vamos a tomar asiento. Una iglesia sorda. A mí me gusta, me complace que Dios me hable. Y hoy veníamos en la troca con los hermanos y estábamos hablando de este tema y yo sentí que el Espíritu Santo diciéndome de qué tenía yo que hablar. Y yo dije, amén, Padre. Vamos a hablar de la profecía, vamos a hablar de la revelación. En Proverbios capítulo 29, verso 18 dice, sin profecía, el pueblo se desenfrena. Repito, sin profecía, el pueblo se desenfrena. ¿Y por qué estamos viviendo un tiempo donde la iglesia es sorda? Donde la iglesia ha dejado de creer que Dios sigue hablando. Es importante esto, que porque una persona sea sorda y no escuche al que está hablando, no quiere decir que la otra persona no esté hablando. Hay que partir de dónde está el problema. ¿Dios es mudo o nosotros somos sordos? Ese es el dilema. Que tú tienes que decir, a ver, ¿cómo es la cosa? ¿Dios es mudo o yo soy sordo? Bueno, yo no apuesto, pero si apostara que nosotros somos los sordos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y lo que pasa es que muchas veces nosotros nos comparamos con los hombres de la Biblia.
Y al compararnos con los hombres de la Biblia, cometemos un error hermenéutico, exegético, espiritual, apoteósico y diabólico. ¿Por qué razón? Eso de compararnos a los hombres de la Biblia proviene del mismo infierno, porque es una doctrina de demonios. Porque si tú estudiaras la Biblia, y hay veces que decimos, somos solo escritura, pero falacias. Nos hacemos doctrinas en nuestra mente y la creemos escriturales. Cuando tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que en el tiempo de los hombres de la Biblia, no todo el mundo era Daniel, que sabía lo que soñaba Nabucodonosor. Porque ahora te dice, no, es que eso solo era en los tiempos bíblicos. Eso era en los tiempos de los profetas. Eso era en los tiempos de los apóstoles. Eso era en el tiempo de 500 años o 700 años antes de Cristo, 700 antes de Cristo, cuando profetizó Isaías. Falacias. En el tiempo de ellos, no todo el mundo profetizaba tampoco. Cuando muere Tabita, los cristianos no dijeron, estamos en el tiempo de los dones. Así que vamos ahora, vamos a poner las manos. Pongan las manos sobre Tabita. Ahora. Vuelve a la vida, vuelve. No volvió. Estamos fastidiados. No. ¿Qué hicieron? ¿A quién llamaron? Al apóstol Pedro. Entonces, esto de que en el tiempo de la Biblia existían milagros y ahora no, eso es puras mentiras del diablo. Son gente que no leen la palabra, son indoctos de la escritura. Aquí Dios no habla, no ora por tiempos. Dios es un Dios de relación personal. A usted Dios no le habla porque usted no busca a Dios todo lo que tiene que hacer. Porque todos los hombres de la Biblia vivieron separados. ¿Dónde vivía Elías? En las cuevas. ¿Dónde vivía Juan el Bautista? En el desierto. ¿Dónde vivía Jeremías? En el desierto. Y era un sacerdote Jeremías. Podía haber vestido sus ropas sacerdotales, todo el mundo. Jeremías, de la casta sacerdotal. Pero a los sacerdotes Dios no le hablaba. ¿A quién le hablaba? A Jeremías. Entonces, ¿qué te vienen cuando te plantean la Biblia? Te dicen, a ver, ¿cuándo tú has levantado un muerto? No es verdad, nunca. ¿Y cuándo has sanado así? Pero estamos hablando de que y tú veas las cosas así pasadas, así la lepra, y a quien se le vaya la lepra completa. No. Eso nunca, ya ves. Eso solo en los tiempos de la Biblia. Mentiras del diablo. En los tiempos de la Biblia eso tampoco ocurría. Siempre Dios a lo largo de toda la historia, no importando la época de la historia, ha elegido a ciertos y determinados hombres y mujeres de Dios y a través de ellos, porque hay un propósito especial con ellos. Entonces Él, a través de ellos, ha hecho aquellas obras grandes y prodigiosas. El pueblo tenía que esperar a que Moisés diera con la vara en el agua, si no se iban, que el faraón los iba a matar. No, porque vivimos en el tiempo de Moisés, vamos a darle al agua. No, porque vivimos en el tiempo de Moisés, vamos a darle a la roca orea, a ver si sale agua. No. La palabra del Señor dice, sin profecía, el pueblo se desenfrena. Y hoy en día las iglesias que no creen las profecías son los que más están desenfrenados en las cosas del mundo. Son los más mundanos, son los menos espirituales. ¿Por qué razón? Porque sin profecía el pueblo se desenfrena. Ahora, hay veces que te dicen, no, pero es que mira, si tú eres solo escritura, la escritura se cerró en Apocalipsis, ya nadie puede profetizar nada, porque si no se le está agregando a la revelación.
mentiras del diablo. Ninguno de los profetas que existieron en el tiempo de los profetas agregaron a la revelación, sino solo a los que Dios usó para inspirar, para escribir la escritura. Cuando vemos el libro de los Hechos, vemos profetas en diferentes lugares. Por ejemplo, Hechos 11:7, Hechos 13:1. Vemos que habían profetas. Pero dime la doctrina que tú aprendiste de esos profetas. ¿Cuál doctrina tú aprendiste de esos profetas? ¿Cuál de ellas? ¿Cuál mandamiento dieron ellos a la iglesia? Y estos profetas que habían en la iglesia de Corintios, que Pablo le decía que profeticen uno y luego otro, que callen, que profeticen con orden. Díganme dónde están las doctrinas que ellos dieron. Los profetas no están para dar doctrina. No están para agregar a la revelación de Dios. Están para guiar, están para que el pueblo no se desenfrene. Porque tú necesitas en un momento que Dios te diga, hey, eso no lo puedes hacer. Y tú sientas que es una palabra de Dios y no tan solo una consejería de un hombre. Esto no es la iglesia no es una consulta de psicología. El cristiano que no viene al servicio a que Dios le hable, viene por gusto. Ahora, si tú crees que para hablar profecía hay que decir, oh, pueblo mío, ahora, dice el Señor. No, ahí sí estás equivocado también. Pero en cada palabra que da el Señor a través de los pastores, de los líderes, siempre hay palabras rema, siempre hay profecía. Porque sin esa profecía, el pueblo se pierde. Sin esa palabra, el pueblo se desenfrena. Sin esa palabra, el pueblo no sabe ni qué hacer. Pero como hay una iglesia sorda, entonces han hecho de esa sordera un dogma. Y a todo el que cree que Dios sigue hablando, no, entonces es un falso profeta, un pentecostal, un aleluya. Gloria a Dios. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Es que acaso ahora no hay pueblo, ¿verdad? Es decir, ahora el pueblo sí puede vivir sin palabra de Dios. Y eso es que lo que a veces, y las enseñanzas, muchas veces no me entienden cuando yo hago diferencia entre solo Biblia y solo Escritura, porque no son las mismas cosas. Si usted es pentecostal, usted no es solo Biblia. Si usted es solo Biblia, usted no cree que Dios habla. Entonces, cuando me digas Dios me habló, yo te voy a decir en qué versículo está eso. No, tú eres solo Escritura. No me digas que Dios te dijo algo que contradice a la Biblia porque eso fue el demonio. Eso es solo Escritura. Todas las cosas que Dios habla tienen que estar conforme a su palabra. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no te puede decir hoy que esto es bueno y mañana te puede decir que eso mismo es malo. Eso lo dice un hombre, no Dios. Por eso la Escritura es un principio, ¿ok?, de orden. Es un principio que da orden a la doctrina, pero Dios sigue hablando. Vamos a ir a Hechos capítulo 2, verso 17. Hechos 2, 17. Allá los sordos, allá los sordos y los que creen en un Dios mudo, cualquiera de las dos cosas. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Y en los postreros días,
Ahora, tienes que ponerte algo. Ya los postreros días se acabaron. Es decir, ¿dónde estamos nosotros? En el milenio, ya. Es decir, estamos ya en el cielo, en la vida eterna o algo así. No, porque seguimos ¿dónde? Seguimos en la tierra y seguimos ¿dónde? Seguimos en los postreros días. No, esto no se ha acabado todavía. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y por eso yo le decía a los hermanos que yo nunca sueño. Cuando llegue anciano comenzaré a soñar. Yo estoy todavía con las visiones de los jóvenes. Ando todavía yo por las visiones de los jóvenes. Ok, ¿qué es lo que dice la palabra? Y en los postreros días, en los días que también nosotros estamos viviendo, porque hay quien te dice, no, estamos en los últimos días, pero ya Dios no habla. Bueno, ¿qué? Joel se equivocó, porque esta es la profecía de Joel 2 a partir del 28. Ahora otro dice, no, es que esto sucedió en Pentecostés. Vamos a decir esto cierto. Y en los posteros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pongamos algo en orden. El día de Pentecostés Dios se derramó sobre toda carne. No, se derramó sobre 120 judíos que habían ahí. Así que ese día de Pentecostés eso no se cumplió. Ese día de Pentecostés, más bien Pentecostés profetiza el comienzo del cumplimiento de esa nueva era, en la cual Dios se iba a derramar no solo en sus ungidos profetas, sino en todo el pueblo. Por eso todo el pueblo puede recibir la palabra de Dios. ¿Por qué? Por dos cosas. O es sordo o no quiere oír. Porque Juan lo dice inspirado por Dios. El que tenga oídos, oiga. Fíjate que Juan no dice el que tenga ojos, lea. Porque él estaba, mire qué cosa. Él estaba escribiendo. El Señor le dijo, escribe en un libro lo que ves. ¿Y por qué no dice el que tenga ojos, lea? Porque tú lees, pero cuando tú lees, tú escuchas. Si usted lee y usted no escucha, hay un problema allí. Claro, todo es progresivo. Al principio, cuando yo comencé en la fe, también yo creía que eso eran cosas de los tiempos bíblicos. Pero luego entonces, el Señor me comenzó a hablar. Y a través de mis propias experiencias con Dios, me di cuenta de que yo leía, pero no escuchaba. Y por eso el Señor dice, el que tenga oídos, y pregúntale al que está al lado tuyo, ¿tú tienes oído? Pregúntale al que está al lado tuyo, ¿tienes oídos? Tienes oídos para oír, porque el Señor sigue hablando, ¿eh? Porque notemos que es el último libro de la Biblia. ¿Y por qué Dios va a decir en el último libro de la Biblia, el que tenga oídos, oiga? Si ya Dios no iba a hablar más. ¿Qué sentido tiene? El que tenga oídos, oiga. Si ya Dios no iba a hablar más. Si alguien cree que Dios es tonto, yo no. Vamos a ver, dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Dónde ocurrió eso el día de Pentecostés? ¿Cuándo? ¿Qué hijos y qué hijas había profetizando? Ningunos. Eso no ocurrió el día de Pentecostés. Vuestros jóvenes verán visiones. ¿Dónde ocurrió eso en el día de Pentecostés? Eso no ocurrió en el día de Pentecostés.
de ninguna forma. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Al menos la Biblia no nos habla de ningún apóstol que estaba dormido en ese momento. Todos estaban unánimes juntos, gloria a Dios. Así que ¿quién estaba soñando en ese momento? Nadie. Así que esa profecía no se cumplió en Pentecostés. Eso es una mentira del diablo que predican algunos predicadores. Y por eso entonces el pueblo se le cierra los oídos y poco a poco van dejando de escuchar la voz de Dios. Y por eso entonces no se dejan guiar. Pero la escritura dice que el que es hijo de Dios esté guiado, ¿verdad? Por el Espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo el Espíritu te puede guiar a ti? Tiene dos formas. Vamos a ir más amplio. Hay tres formas. Porque la escritura dice que los hijos de Dios somos guiados por él. ¿Cómo te puede guiar? Tres maneras. Primera, que tú eres un robot. Es decir, con su poder él te va diciendo, habla esto, lo otro. Pero yo no creo que tú creas eso, ¿verdad? No, esa no. Ok, porque si no, entonces, bueno, como que tienen problemas con control remoto porque hacemos muchas cosas que no quieren. Ok. Entonces, no, esa no es válida. Segunda manera que él te puede hablar, a través de la escritura. El problema es que la escritura no abarca cada situación de tu vida. Y tampoco tú tienes una Biblia bajo el brazo todo el día. ¿Me entiendes? Es decir, imagínate, pasó esto, espera un momento. Ok, vamos a hacer esto. No, hice tampoco. Entonces, ¿cómo te guía, cabezón, el Espíritu de Dios si no es hablándote? ¿Cómo te puede guiar? Ah, bueno, que tú no sepas que te está hablando y todas las cosas inocentemente. Tú dices, ay, mira qué bien me salieron. Ya es otra cosa. Porque muchas veces él te aconseja, pero tú no entiendes que te está aconsejando. Y no sabes entonces que él te está guiando. Pero de la única forma que el Espíritu de Dios te puede guiar es hablándote. No existe ninguna otra manera. A no ser que tú traigas una Biblia bajo el brazo todo el tiempo, tú te conozcas todos los textos de los 66 libros de la Escritura, seas tú literalmente un prodigio o el Señor tenga un control remoto y te esté controlando todo el tiempo. Entonces, ¿cómo es que dices que Dios no habla? Me gustaría que alguien que dijera que Dios no habla me dijera cómo te guía en tu diario vivir. ¿Cómo puede hacerlo? No puede. Ahora, vemos que en todo el Nuevo Testamento Dios sigue hablando. Hay profetas en el Nuevo Testamento una y otra vez. Si vamos a Hechos capítulo 13, vamos a ir a Hechos capítulo 13, verso 1. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Repito, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Ahora, cuando leemos al apóstol Pablo en la carta a los Corintios, vemos que el apóstol Pablo ve una iglesia que está tan llena de profetas que le dice, espérate, que todos no pueden hablar al mismo tiempo. ¿Sabe qué le pasaba a la iglesia de Corintio? La iglesia de Corintio era desordenada, pero no era sorda. Oía también que todo el mundo oía. Ahí no habían problemas auditivos. Habían tantos profetas que habían de más. ¿Y qué Pablo les tenía que decir? Que profetizasen uno por turno. ¿Saben cuántos hoy en día salieran huyendo de la iglesia de Corintio? Aún con el orden.
Imagínate que entra alguno de estos que cree que Dios es mudo y se sienta en la iglesia de Corintios. Y de pronto se levanta el hermano Javi y empieza a profetizar, y de pronto la hermana Graciela empieza a profetizar, me voy, esta gente son locos, son falsos profetas, tienen demonios. Pero el problema es que esa es la iglesia que está en la Biblia. Ahora, ¿para qué está esa iglesia en la Biblia si nosotros no podemos aprender nada de ella? ¿Por qué la iglesia de la Biblia es tan diferente a la iglesia de hoy? ¿Para qué está ahí? ¿Por qué está esa palabra si en nada iba a servir en los tiempos? ¿Por qué Dios se entretuvo, si era algo temporal, en escribir una palabra que debía de permanecer para siempre? ¿Por qué se entretuvo en decir que profetizasen primero uno y después otro, que hablaran en lengua por orden? Si en realidad la iglesia que iba a aprender de la Biblia no le servía nada de eso. Si nosotros creemos que Dios es mudo, tendríamos que desechar la mitad del Nuevo Testamento. La mitad del Nuevo Testamento la tendríamos que desechar. Inclusive muchas de las palabras de Cristo. Porque cuando os llame a consejo, no teméis, porque el Espíritu Santo pondrá palabra en su boca. Tendríamos que desechar literalmente la mayor parte de la Biblia que hoy tenemos por palabra de Dios. Entonces yo digo, reafirmo y repito, que todo el que hable en contra de que Dios sigue hablando es un falso maestro, es un falso profeta, es alguien que desestima no solo las palabras de los apóstoles, sino también las del mismo Dios. Porque entonces cuando a ti te lleven a consejo, cuando a ti te persigan, porque que tú vivas en un país donde no haya persecución, no quiere decir que el cristianismo no sea perseguido en esta hora. En China están llevando a los cristianos a consejo. En Irán están llevando a los cristianos a consejo. En Afganistán están llevando a los cristianos a consejo. En Corea comunista están llevando a los cristianos a consejo. Y cuando entonces estos cristianos son llevados a consejos, que el Espíritu Santo no les da palabra para que hablen lo que deben de hablar, porque Dios ahora se volvió mudo. Sinceramente, la iglesia de hoy en día es indocta en la Escritura. Infamemente indocta en la Biblia. Yo me quedo así, con la boca abierta cuando escucho tantas cosas que no tienen ni siquiera el más mínimo sustento escritural. Porque jamás la Biblia nos dice que esto acabará. Dice acabará cuando llegue ¿qué? Lo perfecto. ¿Y tú crees que ha llegado lo perfecto? No. Estamos en el camino de la perfección. Dios sigue perfeccionando a su iglesia. La iglesia de Cristo es muchas cosas, pero no perfecta. Así que no hemos llegado al camino de la perfección. Y como no hemos llegado al camino de la perfección, nosotros seguimos necesitando la voz de Dios. Seguimos necesitando la voz del Señor. ¿Se imaginan? Todas las cartas de los apóstoles. Tendríamos que desechar gran parte de todo lo que ellos dicen. ¿Para qué Dios nos va a enseñar de los dones si de nada nos iban a servir?
¿Ustedes saben que los cristianos del primer siglo fueron los que menos leyeron la Biblia? Muchos nunca leyeron todo el Nuevo Testamento. Así que la Biblia fue escrita de manera especial para nosotros. Ustedes entienden que en el tiempo que Isaías escribe su libro, los que menos leyeron su libro fueron los judíos. Que todos esos libros se comenzaron a leer de verdad y a estudiar profundamente después de Esdras. Así como mismo los libros del Nuevo Testamento se comenzaron a leer y estudiar apasionadamente por la iglesia, luego de la muerte de los apóstoles. Pero en el primer siglo no. Y no digo que todos no la leían. Pero no es como ahora, que todos podemos ir ahí a Amazon.com, pones Biblia y te compras una. Algunos de ellos tuvieron la gloriosa gracia de tener en sus manos las cartas del apóstol Pablo, pero la mayoría no. La mayoría no tuvieron esa oportunidad. ¿Por qué el Espíritu Santo iba a escribir a una iglesia que no iba a leer o que no le iba a servir lo que él estaba escribiendo? Entonces, ¿para quién Dios escribió? Dios escribe hoy para que lean mañana. Por dos razones. Una, aquellos cristianos tenían lo que nosotros no tenemos. ¿A quiénes? A los apóstoles. Por lo tanto, las escrituras fueron escritas de manera especial para los cristianos que no tenemos la guianza de aquellos grandes hombres. Sin lugar a dudas, cuando Pablo entraba a una iglesia, se acababan los problemas. ¿Por qué? Bueno, entraba el hombre que había ido al tercer cielo, todavía no me ha tocado mirar allá. Así que yo tengo que guiarme por lo que está aquí escrito. Por lo tanto, ¿a quién le sirve esta Biblia? ¿A quién le sirve estas palabras? A mí, que no he ido al tercer cielo. Pero Juan, que andaba por ahí arriba hablando con los 24 ancianos, no, ese hombre llegaba y decía, y tú, se resolvió el problema. Entonces, ¿por qué este libro es tan importante? Porque ya nosotros no tenemos aquella guía que ellos tenían. Gloria a Cristo. Entonces, este libro fue escrito para nosotros. Por lo tanto, todo lo que está escrito en él nos debe de ser útil para algo. Doctrinales, todas aplican. Culturales, no todas aplican. Pero doctrinales, todas aplican. El 100% de la doctrina aplica. Lo mismo que se creía en el primer siglo se tiene que creer ahora y se va a seguir creyendo hasta que Dios venga. Ahora, cuestiones culturales del primer siglo, pues no. Como por ejemplo, el padre podía decidir si la hija se casaba o si no se casaba. Bueno, eso culturalmente en este tiempo sería imposible hacerlo. Pero doctrinalmente todo lo que está en el Nuevo Testamento es de estricto y absoluto y obligatorio cumplimiento. No es que nosotros elijamos esto sí, esto no, esto sí, esto no. Porque entonces, ¿qué clase de iglesia somos? Si vemos Hechos 11:27, dice el 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Es decir, en el tiempo de los apóstoles estaban los profetas entre ellos. Pero ¿por qué estaban los profetas entre ellos y estaban los apóstoles que trajeron el evangelio?
los apóstoles que trajeron la doctrina. Porque profecía y doctrina no son las mismas cosas. En el Antiguo Testamento, los hebreos, los judíos, no tomaban por doctrina lo que decía Isaías. Tomaban por doctrina la ley, la Torá, lo que dijo, lo que escribió Moisés. La profecía viene para redarguir, viene para advertir, viene para corregir, viene para infundir aliento, viene para guiar. Por eso los hebreos dividían la Biblia, el Tanakh, ¿ok? Entre la ley, profetas y los escritos. Y nosotros también así lo seguimos haciendo. Entonces, cuando alguien te habla de parte de Dios, ese alguien no te está dando, no está agregando a la revelación doctrinal que está en la Escritura. Ese alguien simplemente es un instrumento de Dios que está guiando tu vida en esta vida, porque tú tienes que vivir cada día. ¿Y cómo la vives si no es guiado por Dios? Si a ti te preguntan, ¿tú vives tu vida a tu manera o de la mano de Dios? ¿Cuál es tu respuesta? Y la pregunta sería, ¿cómo vives de la mano de Dios? No, yo estudio la Biblia. ¿Quieres que te haga 4 o 5 palabras de la Biblia a ver si en realidad sabes todo lo que está escrito? Entonces, ¿cómo vives de la mano de Dios? A través de la palabra que escuchas aquí en la iglesia, a través de una palabra rema. Porque ¿a qué vienes? A que Dios te hable. Si no, simplemente cuando me toque la predicación, vamos a leer, por ejemplo, el Salmo 23, yo a mi pastor nada me faltará cuando terminamos, en el nombre de Jesús, amén. Y que bueno, que venga la pastora a despedir el servicio. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue leer la escritura. No, por eso está la predicación. Porque la predicación es una palabra rema, una palabra que tú dices, oye, Dios me está hablando, ¿es cierto? Y esa palabra que Dios te está hablando, aunque parte de la escritura, porque no puede contradecirla, no es literalmente lo que ya está, lo que ya está escrito. Hay una palabra rema que Dios te habla. Así que por favor, seamos creyentes, no incrédulos. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ayer, hoy y por los siglos. Y si tú tienes una forma diferente de que Dios te hable. Ahora, si tú dices, Dios me habla solamente a través de mi pastor. Bueno, ¿en qué problema estás? Porque Dios te habla los domingos nada más. Si todas las semanas estás por tu cuenta, ¿me entiendes? Pero el domingo ahí me agarro de la mano de Dios. Cuando llego a la iglesia y entonces el pastor predica. No, ¿y la semana qué? No, allá tú si tú piensas que tú vas por tu cuenta. Porque yo sí creo que Dios me guía a mí desde que me levanto hasta que me acuesto. Amén, gloria a Cristo. Así lo oigo, yo no lo oiga. Así lo entiendo o no lo entienda. Si no lo entienden, me golpea, me pone en el camino. Pero Él me sigue hablando y me va a seguir hablando siempre. Porque yo sé que si yo dejo de escuchar su voz, yo me desenfreno. Y otras versiones dice, muere. Reina Valera dice, sin profecía, el pueblo se desenfrena. Pero otras versiones dice, sin profecía, el pueblo muere. ¿Y cómo mueres? Pues no que te peguen un tiro, sino que mueres espiritualmente. ¿Tú has visto algún matrimonio que dure si no hay conversación? Ahí, mira que los hombres tenemos que aguantar la conversación de las mujeres hablan, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero hay que aguantarla, hay que aguantarla. Gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué todas las mujeres se rieron? Ok, gloria a Dios. Entonces, ¿cómo va a durar tu matrimonio con Cristo si Él no te habla?
Inclusive, ¿sabes qué significa oración? Oración significa conversación, no monólogo. Porque el cristiano ora a término de monólogo. El cristiano dice, ahora Señor, yo hablaré y tú me escucharás. Bueno, a Job fue al revés, ¿me entiendes? Job le dijo, Dios, y tú me escucharás. Pero el cristiano se pone al revés. El cristiano se pone en lugar de Dios y entonces pone a Dios al lugar de Job. Y le dice a Dios, ahora tú me oirás. ¿Dónde estabas tú cuando? Pero es así. No, no es así. Por eso cuando tú te arrodillas a orar, tú le tienes que pedir a Dios guianza y respuesta para tu oración. No solo que te conceda las peticiones de tu corazón, sino que te dé guianza y te dé consejo para que entonces esa respuesta la puedas disfrutar. Porque la Escritura dice que la bendición de Dios no añade tristeza. ¿Y por qué muchas veces recibimos cosas que no nos alegran? Porque las recibimos, pero no sabemos cómo manipularlas. Ahí nos compramos una computadora y empezamos a teclear teclas y rompimos el disco duro. ¿Por qué razón? Porque no sabemos cómo manipularla. Entonces, cuando tú te arrodilles y le dices, Señor, ayúdame en esto, pero háblame, guíame, maneja mi vida para que esto que tú vas a hacer, en realidad yo lo pueda disfrutar y lo pueda aprovechar. Porque si no tienes la guía de Dios, si no tienes la palabra de Dios, si no tienes la voz de Dios, no importa cuánto Dios bendiga tu vida porque tú la vas a arruinar. ¿Cuántos todavía están aquí? Amén, gloria a Cristo. Entonces, cuando te digan que Dios no habla, tápate los oídos y escuches. ¿Me entiendes? Dile, conozco, ¿cómo son los médicos que atienden los otorrinos, verdad? Dice, conozco un otorrino naringólogo buenísimo. Es el Espíritu Santo. Vete a orar, ¿me entiendes? Para que te ayude. Alábale que Él vive y reina por los siglos. A mí Dios me guía, me habla desde por la mañana hasta que me acuesto. Y así hasta que me lleve a su presencia o venga por mí a buscarme. Vamos a ponernos de pie, gloria a Dios. Gloria a Cristo, santo eres Jesús. Vamos a orar. Padre eterno, oh Dios de la gloria, Señor amado, que hablas, porque sé que tú hoy has hablado. Sé que la iglesia de los últimos tiempos va a ser una iglesia sorda, va a ser una iglesia que va a cerrar sus oídos, no va a escuchar, porque la palabra del Señor dice que se volverán a las fábulas y creerán cosas que tú no has dicho y enseñarán cosas que tú no has escrito. Pero nosotros, tu pueblo, seguimos escuchándote. Y si en algún momento, Dios mío, nuestros oídos dejaran de escucharte, nuestra mente dejara de percibir tu palabra, te ruego, amado Dios, que tú derrames tu unción liberadora sobre nuestras vidas, Señor. Que todo sentimiento de incredulidad sea echado fuera, Padre. Que cualquier cosa que venga contra, Padre de misericordia, contra estar confiados en tu guianza, Señor, sea echado fuera, que nuestras mentes sean libres, que todos nuestros pensamientos sean libres, que cualquier pensamiento cautivo de incredulidad sea llevado, Dios mío, a la cruz de Cristo y sea puesto en obediencia, Señor amado. Háblanos, Dios mío. Háblanos porque queremos escuchar tu voz cada día de nuestras vidas.
Gracias, Señor, por este pueblo que tiene oídos. Amén. Gloria a Cristo. Porque dice tu palabra, el que tenga oídos, oiga. ¿Cómo? ¿Por qué está eso que el último libro tuyo? Si ya no íbamos a necesitar más ese oído. No, Señor. Seguimos necesitando ese oído siempre. Abre nuestros oídos, Padre. Por un momento en tu presencia, Aleluya, gloria a Dios. por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, Gloria a Cristo. por un minuto nada Dile, Señor, por un más, minuto nada más, ¿cuánto yo daría, todo Señor? daría, no importaría, No importaría, Dios mío, lo porque que tu tenga presencia que lo cubre pasar, todo. lo que tenga que Porque en tu esperar. presencia se resuelve todo. Dile, tengo hambre. Tengo hambre, Tengo hambre, Señor, quiero oírte. de tu Y presencia. si a lo mejor tú no has escuchado la voz del Señor, eso no te quiere decir que Dios no te ha hablado. Es que tus oídos no están afinados para que oír lo que Dios te está diciendo. Porque el Dios que tú y yo tenemos, un Dios que se quiere comunicar. Desde el principio con Adán y Eva se comunicaba en el huerto del Edén. Dice que Dios le hablaba y hablaba con ellos cara a cara. Hoy Dios también quiere hablar con cada uno de sus hijos. De hecho, Dios te habla, aunque a lo mejor tú dices, no te entiendo. Muchas veces no entiendo lo que Dios me está diciendo. Pero porque tú no entiendas o tengas tus oídos afinados a la voz de Dios, no quiere decir que el Padre no se comunique contigo. Dile, Padre, abre mis oídos. Efata, se abren tus oídos ahora espiritual. Ponte la mano en tus oídos y dile, Señor, yo quiero que a partir de ahora tú me hables. Yo quiero, Señor, que se abran mis oídos para escuchar tu voz. Yo quiero, Señor, que seas tú el que me despierte por la mañana. Que mientras esté durmiendo, Señor, tú me estés hablando, tú te estés comunicando conmigo. Dios mío, activa, Señor, oh Padre, abre los oídos espirituales en esta iglesia, Dios mío, porque sin profecía el pueblo se desenfrena. Dios mío, Padre, porque si tenemos los oídos afinados, Señor, para oírte, tú nos vas a librar de muchas males, Señor. Tú nos vas a guiar por caminos correctos. Mira, Dios mío, yo no quiero estar, Señor, hablando contigo, Señor, y no poderte escuchar. Dile, Señor, yo entro a mi lugar secreto. Yo te hablo, Señor, pero espero que tú me respondas. Dile, Señor, yo necesito, Señor, oh Padre, que lo que esté, Señor, oh Padre, tapando mis oídos puede ser una palabra que el enemigo haya puesto en mis oídos. Oh Dios mío, para que yo no pueda abrirme a lo espiritual. Puede ser, Señor, que todavía, Señor, estoy creciendo, pero eso, Señor, oh Padre, no me trae dificultad para escucharte. Oh Dios mío, Espíritu Santo, muévete con poder. Ahora ven, toca cada vida, cada corazón. Dios
dulce del Espíritu Santo. Cuando más tú necesitas, Él te dice: yo te amo. Tú eres la niña de mis ojos. Y Él te puede decir: yo estoy contigo, no porque solamente la Biblia lo dice, sino porque Él te lo recuerda con el susurro. Así como Elías estaba en una cueva de miedo, de temor, y dice que vino la voz de Jehová y le dijo: salte de ahí, Elías. ¿Qué haces en esa cueva? ¿Por qué estás recluido en esa cueva? ¿Por qué tienes temor, Elías? Y Dios le dijo: salte y ponte en el monte donde Jehová te va a hablar cara a cara. Dile: Padre, yo cuando entro en la intimidad, yo quiero que tú me hables cara a cara. Yo quiero oírte, Dios mío, así como le dijiste un día a Elías cuando tenía temor. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, Dios mío? Así como llevaste a Ezequiel aquel valle de huesos secos en el capítulo 37 y le empezaste a hablar y le empezaste a decir: hijo de hombre, estos huesos vivirán. Y Ezequiel lo oyó y lo pudo contestar: tú sabes, Señor, si ellos van a vivir. Tú lo conoces todo, tú lo sabes todo. Y Dios le dijo: hijo de hombre, profetiza. Hijo de hombre, da la palabra. Hijo de hombre, habla. Y dice que vino el Espíritu Santo de los cuatro vientos, y aquellos huesos que estaban regados, que estaban bien resecos, dice la palabra de Dios que empezaron a juntarse, y no un hueso con otro que no era igual. Se empezaron a juntar cada hueso, y dice que cuando empezó a juntarse los huesos, empezó a subir tendones y empezó a subir carne. Ese era un ejército que estaba muerto, pero llegó la palabra de Jehová a través de un profeta que oía la voz de Dios, y todo lo que estaba muerto volvió a la vida, y todo lo que estaba muerto, seco, volvió a recibir, volvió a obtener el soplo del Señor. Dile: Señor, oh bendito Dios, quiero el soplo tuyo. Quiero que tú me hables, Señor. Oh Señor, Espíritu Santo, así como le hablaste a Jonás, oh Dios mío, y le dijiste: ve a Nínive, hoy Dios te quiere hablar porque Nínive es tu casa, tu familia, tu descendencia, que se está perdiendo en estos tiempos. Nínive no es aquella ciudad, sino, oh bendito Dios, en muchas personas, tu vecindad es Nínive, y Dios quiere hablarte y te está hablando. Ven y predica. Y muchas veces Dios nos habla y decimos: el Señor reprende al diablo, pero no es el diablo, es Dios que te está diciendo: ve y predica mi palabra a tiempo y fuera de tiempo. Ve y háblale a aquellos que están ciegos, háblale a aquellos que están sordos, háblale a aquellos que están muertos espiritualmente. Y dice que Dios le dijo a Jonás: ve a Nínive. Y a pesar que Jonás huyó de la presencia del Señor, dice que Dios formó una gran tormenta. Y a lo mejor muchas veces que en nuestras casas, en nuestros lugares hay tormentas, en que Dios está agitando los mares para que tú hagas lo que Él quiere que tú hagas. Y a lo mejor está diciendo: sé que el diablo que quiere que yo haga esto, pero Dios está agitando para que tú seas como Jonás, para que seas profeta como Jonás, y alcance a los perdidos, y llegues a aquellos que están abatidos, y vayas y da apertura de la cárcel a aquel que está oprimido, en el nombre de Jesús. Pero dice la palabra de Dios que después, cuando le empezaron a decir a aquellos que no conocían a Dios: ¿cuál es tu Dios que tienes tú que está durmiendo dormilón? Porque va a haber gente afuera que van a saber y te van a decir quién tú eres. ¿Por qué estás dormido? ¿Por qué estás dormido? Padeciendo, y tú también postrado. Dice que Jonás le dijo: es por causa mía todo el alboroto, esto todo se formó por causa mía. Mi Dios es Jehová de los ejércitos. Y dice que aquellos hombres creyeron en el Dios, gloria a Dios, Jehová de los ejércitos. Muchas veces teniendo al Dios todopoderoso, nos volvemos rebeldes con tu más como Jonás.
llegar. Si Dios tiene un propósito para ti, y aunque tú digas yo no lo voy a hacer, déjame decirte, te demorarán más años de los que tienes que llegar, pero Dios va a hacer que se haga tormenta, que se haga tempestad, y tú vas a tener que llegar a donde Dios te dijo que llegara. Oh, bendito Dios. Y dice que Jonás empezó a predicar, y una ciudad que era bien pecadora, dice la palabra de Dios, que se convirtieron todos, que todos ayunaron, hasta las bestias ayunaron. Cuando Dios te está mandando a hacer algo, gloria a Dios, es porque Dios sabe, gloria a Dios, lo que va a suceder. Muchas veces no entendemos, muchas veces no comprendemos lo que Dios quiere hacer. Esto no es para que tú veas y comprendas lo que Dios está diciendo. Esto es para que tú camines en lo que Dios te está mandando. Y cuando caminamos en la palabra profética de Dios, es caminamos sin ver, sin saber a dónde Dios nos está mandando. Vamos donde lo está mandando, pero no sabemos, gloria a Dios, lo que va a transitar. Solamente esto es por fe, como dice Hebreo. Oh, bendito Dios, que sin fe es imposible agradar a Dios, y es necesario que hoy tú agrades a Dios, porque cuando venga el Señor, como dice Lucas 18, cuando Jesús estaba dando el pasaje, y aquella viuda que iba delante del juez, dice que aquel juez no tenía temor de Dios ni de los hombres, pero dice la palabra de Dios allí, oh bendito Dios, ¿acaso en el número 7, acaso yo no responderé a mis escogidos que claman a mí de día y de noche? Dice la palabra, os digo que pronto haré justicia. Pero sigue diciendo en el 8, ¿acaso hallaré fe en la tierra? ¿Acaso habrá fe en la tierra cuando yo vuelva? Hoy Dios te está diciendo, iglesia, tienes que tener tus oídos abiertos. Tienes que tener tus oídos abiertos para que escuches, porque yo quiero hablarte. Yo no solamente quiero que tú leas la palabra, ok, léela, pero yo también te quiero hablar. Yo quiero traer revelación a tu vida. Yo quiero guiarte. Yo quiero, gloria a Dios, enseñar. Tienes que caminar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, gracias Espíritu Santo. Gracias Señor por tu palabra. Gracias Dios mío porque estás con nosotros. Gracias Señor, porque si tú nos has hablado, Señor, oh Padre, oh bendito Dios, no quiere que moramos, Señor, espiritualmente. Tú nos has hablado, Señor, para que busquemos la dirección tuya, Señor, para que si no te oímos, Señor, amado Dios, pedirte que abra nuestros oídos. Oh Dios mío, manifiéstate con poder, Señor, en cada vida, en cada alma, en cada corazón. En el nombre poderoso de Jesús, Dios mío. Oh Espíritu Santo. Oh bendito Dios. Oh bendito Dios. Oh bendito Dios, alaba a tu Dios. Oh bendito sea el Padre. Yo siento un poder aquí. Oh bendito sea el Hijo. Oh bendito sea el Espíritu Santo. Oh bendita Trinidad. Bendito Padre que mandó al Hijo. Oh bendito Dios